bajo el resplandor del sol brillante de Los Ángeles, y una brisa suave que prometía un día perfecto. Barron Trump entró con paso firme en The Regal Oak, un lujoso restaurante conocido por su ambiente refinado y su clientela de celebridades. Luciendo su inconfundible gorra maga de un rojo vibrante, cruzó las puertas de vidrio con una confianza serena nacida de la seguridad en sí mismo y el deseo de disfrutar de un almuerzo tranquilo. Sin embargo, en cuestión de instantes, se extendió una onda de tensión cuando la gorra, para él, algo inofensivo, desencadenó una confrontación pública. ¿Cómo es posible que un símbolo de expresión personal genere una división tan feroz? ¿Podría un solo accesorio desafiar la noción misma de neutralidad en un lugar que se enorgullece de su sofisticación? Mientras los murmullos se transformaban en miradas incisivas, se desplegaba un misterio. ¿Fracturaría este choque de ideales a la comunidad o allanaría el camino hacia una conexión más profunda y humana? El escenario estaba listo para un día extraordinario de conflicto, coraje y transformación. Barron Trump había comenzado su día en solitaria tranquilidad. Esa misma mañana, había pasado varias horas inmerso en las páginas de su novela favorita, saboreando la calma antes de la tormenta. Decidido a darse un capricho, eligió The Regal Oak para almorzar, un reconocido establecimiento gastronómico ubicado en el corazón de Los Ángeles. Con su elegante decoración, candelabros relucientes y un aire de exclusividad, el restaurante era un imán para personalidades de alto perfil, desde estrellas de cine hasta ejecutivos de primer nivel. Al acercarse a la entrada, las puertas de vidrio reflectante captaron la luz, creando una bienvenida deslumbrante que parecía anunciar tanto promesas como peligros. En el interior, el ambiente era tan refinado como siempre. Suave música instrumental sonaba de fondo, y el aroma de una cocina gourmet se mezclaba con matices de madera pulida y flores frescas. Barron, ya en su adolescencia tardía, se movía con la seguridad de quien frecuenta estos lugares. Sus ojos recorrían la sala, observando las mesas dispuestas con esmero y las conversaciones discretas de los comensales. Sin embargo, ese día se destacó de manera inconfundible, no por su estatura o vestimenta elegante, sino por la llamativa gorra maga de color rojo brillante que reposaba audazmente sobre su cabeza. La anfitriona, una mujer de porte impecable de poco más de 30 años llamada Lydia Carter, lo saludó con una sonrisa cortés. «Bienvenido a The Regal Oak», dijo con un tono profesional pero cálido. «Su mesa está lista, señor Trump. Por favor, sígame». Mientras Barron era conducido a un rincón tranquilo, algunas cabezas se giraron y comenzaron a oírse murmullos en el comedor. Sin que él lo supiera, su gorra estaba a punto de convertirse en el punto focal de una controversia que pronto se extendería más allá de estos elegantes muros. Una vez sentado, Barron abrió el menú con una expresión serena, decidido a disfrutar de una comida pausada. Un par de comensales cercanos intercambiaban miradas furtivas, mientras un camarero y otro miembro del personal, cuyo nombre más tarde se revelaría como Jessica Monroe, murmuraban en tonos bajos cerca de la barra pulida. La tranquilidad de la tarde se vio abruptamente interrumpida cuando Donovan Reid, el severo gerente del restaurante de poco más de 40 años, apareció en la mesa de Barron, vestido con un traje meticulosamente confeccionado y portando un aire de autoridad. El rostro de Donovan reflejaba determinación, mientras hablaba en un tono firme y resonante. «Disculpe, señor, pero tenemos una política que prohíbe el uso de prendas políticas en nuestro establecimiento». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de implicaciones. Barron levantó la vista, levemente sorprendido pero sin alterarse. Se quitó los auriculares, que habían estado reproduciendo silenciosamente su podcast favorito momentos antes, y los colocó sobre la mesa. «No estaba al tanto de ninguna norma de ese tipo», respondió con calma, su voz firme y respetuosa. Sin embargo, Donovan no cedió. «Está claramente estipulado en nuestro código de conducta. Nos esforzamos por mantener un ambiente neutral para todos nuestros clientes», insistió, gesticulando vagamente hacia la entrada como para subrayar la importancia de su argumento. Los comensales circundantes guardaron silencio mientras la tensión se extendía por cada rincón de la sala. Algunos clientes fingían no escuchar,
mientras otros miraban abiertamente con rostros marcados por una mezcla de curiosidad y desaprobación. No pretendo armar un escándalo, reiteró Barron, en tono sereno y medido. Solo quiero disfrutar de mi almuerzo. Pero el tono de Donovan se volvió aún más duro. O este se quita la gorra, o tendré que pedirle que se retire. En ese instante, el ambiente del restaurante se volvió casi palpable con el peso del conflicto. Sin rastro de ira, Barron empujó lentamente su silla hacia atrás y se levantó. Si esa es la política, me retiraré, dijo de forma ecuánime, y con una última mirada a la sala, recogió sus pertenencias. Un vaso de agua intacto quedó abandonado sobre la mesa mientras salía, dejando tras de sí un silencio atónito que resonaba tras su partida. Afuera, el cálido sol californiano lo envolvió mientras se detenía en la acera para tomar una profunda bocanada de aire. La suave brisa le acarició el rostro y ajustó su gorra como reafirmando su elección de expresarse libremente. No había enojo en sus ojos, solo una tranquila decepción. Había sido criado para tratar a los demás con amabilidad, incluso en medio del desacuerdo, y este encuentro se sentía como una traición a ese principio fundamental. A pocas cuadras de distancia, en un pequeño pero apacible parque, Warren encontró un banco vacío y se sentó. Sacó su teléfono inteligente y comenzó a enviar mensajes, primero a su madre y luego a un grupo de amigos cercanos. En cuestión de minutos, las respuestas inundaron su bandeja de entrada. Un amigo escribió: «Esto es indignante. Nadie debería ser tratado así por expresar quién es». Otro respondió: «Manejaste la situación con tanta gracia. No sé si yo habría logrado mantener la calma». El rápido intercambio de mensajes, con más de 20 respuestas en menos de 5 minutos, pintaba un cuadro de solidaridad y confusión entre su círculo íntimo. Mientras revisaba los mensajes entrantes, una idea comenzó a echar raíces en su mente. En lugar de permitir que este incidente se transformara en una espiral de negatividad, ¿por qué no convertirlo en algo positivo, en un faro de unidad en medio de la división? Si el restaurante estaba tan empeñado en evitar declaraciones políticas, quizá era el momento de demostrar que la unidad puede trascender incluso los símbolos más polarizadores. La determinación brilló en sus ojos mientras comenzaba a realizar llamadas. «Necesito tu ayuda con algo», dijo al teléfono, con una voz impregnada de una calma resuelta y decidida. Esa llamada fue la primera de una serie de conversaciones que pronto pondrían en marcha su plan. Mientras tanto, de vuelta en The Regal Oak, el incidente ya se estaba propagando en las redes sociales. En menos de 10 minutos, comenzaron a aparecer publicaciones con leyendas como Barron Trump expulsado por su gorra, acompañadas de fotos granuladas del enfrentamiento. Para las 11:30 de la mañana, la cuenta oficial del restaurante había sido inundada de comentarios. Algunos elogiaban a Donovan Reed por hacer cumplir la política, mientras otros criticaban la decisión como una infracción a la libertad de expresión. Un comentario particularmente mordaz decía: «La neutralidad no es neutralidad, si significa silenciar las creencias personales». El debate en línea escaló rápidamente, atrayendo la atención de los medios locales. Influencers se sumaron, y un popular bloguero comentó: «Esto no se trata solo de una gorra. Se trata de nuestro derecho a expresar quiénes somos». Al mediodía, mientras la furia digital crecía, Barron regresó a su casa. En lugar de entregarse a la autocompasión o la ira, se sentó en su escritorio y abrió un pequeño cuaderno de cuero. Meticulosamente fue anotando los detalles de lo ocurrido durante el día. El frío intercambio con Donovan Reed, las miradas curiosas de los demás comensales, la infinidad de mensajes recibidos, y el innegable impacto del escrutinio público. Su pluma se movía con firmeza, registrando cada detalle, cada matiz emocional. En esos momentos de soledad, la idea de un evento benéfico público se cristalizó en su mente. Un evento transformador diseñado no solo para recaudar fondos para comunidades desfavorecidas, sino también para crear espacios seguros de diálogo abierto y entendimiento mutuo. Para las 2 de la tarde de ese mismo día, Barron había redactado una propuesta para el evento benéfico. Imaginaba que se llevaría a cabo justo afuera de The Regal Oak, un lugar simbólico que yuxtapone conflicto y unidad. Un amigo y asesor de confianza, Marcus Álvarez, se unió rápidamente a los planes. «Convirtamos este aspecto negativo en un movimiento para el bien», declaró Marcus mientras coordinaba la logística. En cuestión de horas,
Los planes se pusieron en marcha, se reclutaron voluntarios, se contactaron organizaciones comunitarias locales, y los detalles del evento comenzaron a tomar forma. La meta era ambiciosa: recaudar al menos $25,000 para programas comunitarios, y estaba respaldada por datos. Estimaciones iniciales sugerían que si incluso el 10% de los 500 clientes diarios del restaurante contribuía, el objetivo estaría al alcance. A medida que avanzaba la tarde, la atmósfera frente a The Regal Oak comenzó a transformarse. Para las 5 de la tarde, camiones habían llegado para descargar equipos, y los voluntarios trabajaban incansablemente para montar mesas, pancartas y un escenario modesto. Se hizo una gran pancarta sobre el escenario, en la que se leían las palabras: "Unidos permanecemos, construyendo puentes, no muros". Camiones de comida alineaban la acera, y el aroma tentador de cocinas diversas se mezclaba con los sonidos de música en vivo y animada. El evento estaba oficialmente programado para comenzar a las 9 de la mañana siguiente, pero la noticia del evento benéfico ya se había difundido como reguero de pólvora. Los medios locales comenzaron a reportar sobre el drama en desarrollo. Un artículo en el Los Angeles Tribune, fechado el 15 de julio de 2023, Milmorias detallaba cómo el encuentro de Barron Trump en The Regal Oak había desatado un debate en toda la ciudad sobre la libertad de expresión y la neutralidad en espacios públicos. Se citaron estadísticas: más de 150 correos electrónicos críticos habían sido enviados al restaurante, y se reportó la cancelación de 30 reservas tras el incidente. El artículo citaba a ambos bandos. Algunos veían a Barron como una víctima de intolerancia, mientras otros defendían el derecho del restaurante a hacer cumplir sus políticas. En medio de esta tormenta pública, Donovan Reed se encontró luchando contra un conflicto interno. La confianza inicial que había mostrado se vio reemplazada por la duda al revisar innumerables mensajes en su teléfono. Aproximadamente a las 4:45 de la tarde, mientras se encontraba junto a la barra, murmuró para sí mismo: "Quizás hemos sido demasiado rígidos". Una mesera, una joven llamada Sarah Miller que había trabajado el día anterior, se inclinó y susurró: "Tal vez deberías considerar hablar con él. Esta podría ser tu oportunidad para corregir las cosas". El rostro de Donovan, habitualmente sereno y autoritario, ahora mostraba inconfundibles signos de arrepentimiento e introspección. Al caer la noche, Barron se preparaba para lo que sería un punto de inflexión en la saga. Mientras muchos esperaban que lanzara un enfrentamiento público o exigiera represalias, él optó por un camino de compromiso constructivo. Regresando a su modesto apartamento, pasó las primeras horas de la madrugada redactando planes detallados para el evento benéfico. Su cuaderno, repleto de garabatos y diagramas, contenía ya la hoja de ruta para un día que prometía transformar la amargura en esperanza. Su plan era claro: crear un evento que no solo recaudara fondos, sino que también fomentara conversaciones significativas sobre empatía, inclusión y unidad. A las 7:30 de la mañana siguiente, el vecindario frente a The Regal Oak bullía de anticipación. Voluntarios, que ya superaban los 50 mentas, organizaban mesas y sistemas de sonido con precisión casi militar. La luz temprana del alba revelaba murales recién pintados, y una banda de jazz local comenzaba a instalarse en el pequeño escenario. La zona había sido acordonada por razones de seguridad, y para las 9 de la mañana veros, se había congregado una multitud de más de 500 personas. Familias, jóvenes profesionales, activistas, e incluso algunos de los habituales del restaurante, curiosos por presenciar el acontecimiento, se mezclaban bajo la consigna de la unidad. Barron tomó el centro del escenario exactamente a las 9:15 de la mañana, su compostura serena desmintiendo el torbellino emocional del día anterior. Le pasaron el micrófono, y comenzó a hablar en un tono medido y sentidamente humano. "Ayer, me pidieron abandonar The Regal Oak simplemente por llevar puesta la gorra", comenzó, con una voz que resonaba con dolor y determinación. "Pero lo que realmente me impactó no fue solo el rechazo, sino el problema mayor de lo rápido que nos juzgamos y cerramos el diálogo. Hoy, estamos aquí para demostrar que la unidad no solo es posible, sino necesaria". Sus palabras,
cargadas de una sinceridad cruda, fueron recibidas con una ovación ensordecedora por parte de la multitud reunida. Durante el evento, Barron se desplazó entre los asistentes, estrechando manos, escuchando atentamente historias personales e incluso deteniéndose para tomarse selfies que capturaban la energía esperanzadora del momento. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier política o norma. Conforme avanzaba el evento, los datos en redes sociales resultaron asombrosos. En la primera hora, más de 1,20 publicaciones con hashtags como Seb Bridges, Over Walls y ASEP United. We Stand inundaron plataformas como Twitter e Instagram, con tasas de participación que aumentaron un 75% en comparación con eventos locales previos. Mientras tanto, en The Regal Oak, el ambiente había cambiado drásticamente. Donovan Reed, tras haber pasado una noche en vela reevaluando sus decisiones, decidió que era el momento de actuar. Alrededor de las 11:30 de la mañana, Desio observaba la reunión comunitaria a través de las amplias ventanas frontales del restaurante. Sintió un remordimiento creciente. Uno a uno, sus empleados comenzaron a salir, uniéndose a la multitud, con rostros iluminados por la misma esperanza que ahora llenaba la calle. Animado por las palabras previas de Sarah Miller, y por el palpable sentimiento de unidad, Donovan se resolvió a enmendar su error. Con una profunda inhalación, y el corazón palpitando con fuerza, Donovan salió al exterior. La multitud, que ya vibraba con el sonido de risas y música en vivo, guardó un respetuoso silencio mientras él se dirigía hacia Barron. Durante unos largos segundos, el tiempo pareció detenerse mientras ambos hombres, uno joven, decidido y sereno, el otro mayor, contrito y en busca de redención, se acercaban en el borde del bullicioso evento. Sus miradas se encontraron, y sin decir palabra, Barron extendió la mano en un gesto de reconciliación. ¿Podemos hablar?, preguntó Donovan suavemente, con una voz casi ahogada por los últimos acordes de la banda de jazz. Barron asintió, y ambos se trasladaron a un lugar más tranquilo cerca de un grupo de camiones de comida, lejos de las miradas indiscretas y del bullicio. La voz de Donovan vaciló al admitir: me equivoqué. Permití que el miedo y las normas rígidas dictaran mis acciones, y al hacerlo, no solo te hice daño a ti, sino a todos los que creemos en un diálogo sincero. Barron escuchó atentamente, con una expresión de comprensión serena. Se necesita gran coraje para admitir un error, respondió. Lo que importa es que aprendamos de él y sigamos adelante juntos. El momento fue poderoso, una disculpa pública, un apretón de manos y un compromiso mutuo de fomentar una mejor comunicación entre el establecimiento y la comunidad. Donovan incluso propuso una nueva iniciativa: organizar futuros eventos comunitarios en The Regal Oak, destinados a tender puentes en lugar de profundizar las divisiones. La sugerencia fue recibida con genuina calidez y aplausos por parte de quienes estaban presentes. Y para el final del día se concretó un plan para que el restaurante colaborara con organizaciones locales en eventos similares. Al ponerse el sol, que bañaba la calle transformada en un resplandor dorado, el evento benéfico llegó a su fin con un aire de logro. Se recaudaron más de $25,000 para programas de mentoría juvenil y diálogo comunitario, y el impacto del día ya se hacía sentir en toda la comunidad. Los periódicos locales publicaron reportajes sobre el éxito del evento, y los canales de televisión destacaron la inspiradora reconciliación entre Barron y Donovan. Los comentarios en línea no tardaron en llegar, entre ellos uno que resaltaba: hoy hemos sido testigos de cómo la empatía y el diálogo pueden transformar el conflicto en conexión. En las últimas horas, mientras la multitud se dispersaba gradualmente, Barron tomó un último momento en el escenario. Con la mirada recorriendo los rostros de aquellos que se habían unido en solidaridad, habló con pasión contenida. Todos cometemos errores, pero lo que nos define es cómo decidimos crecer a partir de ellos. Hoy no se trató solo de recaudar fondos. Se trató de demostrar que incluso en nuestras diferencias, la unidad es posible. Llevemos este espíritu a cada aspecto de nuestras vidas. Sus palabras resonaron profundamente. Un llamado a continuar con la labor de sanar y entender en un mundo cada vez más dividido. Para las 8 de la noche, el evento había concluido oficialmente, pero sus efectos persistieron como el suave resplandor del crepúsculo. En los días siguientes,
Los análisis en redes sociales confirmaron que el evento no solo había generado un debate a nivel de toda la ciudad, sino que también había sentado las bases para proyectos comunitarios continuos. The Regal Oak, antes ensombrecido por la controversia, comenzó a reconstruir su imagen como un lugar de inclusión y diálogo, una transformación impulsada por el inquebrantable compromiso de un joven hacia la bondad y el entendimiento. Al reflexionar sobre este día extraordinario, es evidente que incluso cuando surge el conflicto, siempre existe un camino hacia la reconciliación a través de la empatía y la conversación abierta. Mi consejo para la vida moderna es sencillo. Abraza tus diferencias, escucha con atención y siempre está dispuesto a aprender de tus errores. Convirtiendo los desafíos en oportunidades de crecimiento, podemos construir comunidades más fuertes e inclusivas. Si esta historia te inspira, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides ver el siguiente video en tu pantalla. Suscríbete ahora para acompañarnos mañana con más relatos que nos recuerdan. La unidad comienza con el entendimiento.